escuchar sin ningún problema. Sí se le escucha, Inge, buenas noches. Ya, perfecto, muchas gracias. Vamos a dar inicio. La anterior vez, en la última clase que habíamos visto para la modelación del CIPECAD, únicamente habíamos mencionado ciertas pestañas, ¿verdad? No habíamos visto nada todavía de modelación. Entonces, en ese sentido, hoy vamos a volver a hacer todo igual, pero ahora mucho más rápido, justamente porque vamos a ya trabajar con con lo que nos interesa, ¿no? Si hay algo más que está. No hay nada más en sala. Vamos a tener lo siguiente. Acabo de abrir el AutoCAD, perdón, el CPCAD, y ya les había indicado, ¿no? Todas estas ventanas son los módulos que uno quiere adicionar. Por ejemplo, si nos vamos a esta parte del CP3D, cuando vean ustedes cuál es el que desean descargar, bueno, les aparecen las opciones, ¿no? En este caso y en este módulo creo que solamente tenemos habilitado el CPCAD, el estructural. Obviamente depende mucho de la velocidad de la máquina con la que vayan a trabajar. El estudiante que me comentaba que tiene esa dificultad, en realidad lo que tiene que ver es de tal vez priorizar los programas que realmente utiliza. Mientras abre el CPCAD, que lo tengo bastante lento, vamos a definir lo siguiente. Vamos a trabajar hipotéticamente. Ahora lo que nos interesa es manejar más aún el concepto estructural. Suponiendo lo siguiente de que vamos a trabajar con un tipo de plantas que tengan 3 metros entre sí, vamos a definir lo siguiente. Vamos a considerar, esto está muy grande, no va a ser comprensible. Vamos a considerar algo de manera explicativa en este sentido. Sea cual sea nuestra estructura, vamos a considerar un nivel de fundación. Por ejemplo, acá si yo quisiera pues, también adicionarle un pequeño módulo más, es válido cuando nosotros tengamos definida esa geometría. ¿A qué me refiero? En el CPCAD, chicos, voy a remarcar de otro color. Se considera a una planta a todo este conjunto. ¿Ya? Al conjunto de losa. ¿Ya? Vamos a cambiarle a este. Vamos ahí. Permítame un segundo. Ya tendría que haber abierto mi CPK. Igual creo que hay alguna dificultad. Lo primero que tenemos que tener definido es lo siguiente. Vamos a considerar que esta es nuestra fundación. Y le vamos a poner en los círculos, ¿ya? Para que quede claro que esa es nuestra fundación. No estoy definiendo un apoyo móvil ni un apoyo tipo Gerber o algo que pueda desplazarse. Solamente estoy demarcando de que esas son nuestras fundaciones. Este sería el nivel 1, posteriormente el nivel 2, 3, 4, 5 y este también es un nivel. Entonces estaríamos definiendo,
¿cómo decir? Si han percibido en la ventana eh, de inicio me ha salido de que tenía disponible una actualización. Eso no sé, la verdad, chicos, si eso es válido en las versiones con Crack, la que estamos manejando, estos softwares alternativos. ¿Por qué no conozco? Porque en realidad si bajas el CPK 2024, craqueas la versión para el 2024. Entonces, si actualizamos es probablemente de que dejemos no funcional. Obviamente hay hasta la versión 2027, que sepa yo. Si ves, aquí está. Sabía que ya hay la versión 2027. Pero si actualizáramos nosotros eso, es probablemente que la versión, que el software que tenemos quede inutilizable. Ya. Vamos a crear un nuevo fichero. Para eso ya les he indicado que vamos a guardarlo aquí en el escritorio. Una carpeta que sea modelación zip. Para estos modelos, chicos, es muy importante que manejen el orden en las carpetas individuales. Al igual que en el Midas, en el Safe, pero más que todo en el CPCAD, acá, sí vamos a ser específicos en eso, en que cada modelo vaya guardado en una carpeta individual. Entonces vamos a hacer el ejemplo 1. Y cuando ustedes ya tengan una modelación y tengan ciertos parámetros de que haya corrido, porque hay modelos de CPCAD que tardan en correr varias horas, según la complejidad. Si solamente desean manejar el modelo y no los resultados, cuando ustedes almacenen el archivo y desean verlo en otro ordenador, el único componente que necesitan copiar es aquel que se guarde con esta extensión, en C3.e. ¿Ya? En la descripción podemos poner algo que nos represente. Por ejemplo, esta va a ser una casa con terraza, por ejemplo. Voy a poner acá las características que yo deseo adicionar. Esto como un comentario, una descripción. Esto no es imprescindible si desean ponerlo. Esto de la plantilla yo se les voy a explicar más adelante. Lo que ahora quiero indicarles es cómo se genera desde cero. ¿Ya? No vamos a iniciar desde una plantilla. Creado esto, esto tampoco vamos a trabajar. ¿Ya? Porque no vamos a vincularnos a un servidor. Este BIM Server nos sirve a nosotros para manejar la metodología BIM, que también puede estar enlazado a otros softwares de diseño. No sé si este se puede vincular con Tecla o tal vez con Revit, pero en nuestro caso vamos a trabajar solamente la parte estructural, no la gestión como tal. Ya les he explicado esto, es para saber si vamos a trabajar en una obra metálica, esto si vamos a hacer una importación, esto sí vamos a trabajar, importación de DXF, por ahora no, pero sí es bien importante porque manejar los modelos es mucho mejor si lo hacemos con grillas, más que todo en edificios, ¿no? Si hacemos con grillas, si es que hacemos con bases de geometría ya predefinidas, porque hay estructuras que tienen ciertas curvaturas, ciertos ángulos que van a ser bastante complejos de introducirlos manualmente en un software. Y estos son otro tipo de, ya los había mencionado en la anterior clase, otro tipo de introducción. Vámonos a lo que es una obra vacía. Y bueno, acá podemos adicionar más descripciones. Sin embargo, acá podemos poner otros comentarios adicionales, ¿ya? Pueden adicionar comentarios ya sean como modelos sin bases metálicas o modelo con soldadura, modelo sin soldadura, modelo con pernos y todos esos comentarios que son bien importantes porque después he evidenciado muchas veces de que el modo de almacenar las propiedades o de las características de un modelo las hacen en el nombre. Es como lo que sucede cuando hacen sus trabajos, ¿no? Trabajo final 1, trabajo final. O sea, lo guardan en el nombre del archivo y eso, bueno, si bien es una referencia, no les va a permitir tal vez tener una mejor definición dentro del mismo modelo.
Ya les había explicado esto y lo voy a repetir nuevamente porque es muy importante. En los softwares, acá nosotros ya contamos en con la normativa de la guía del diseño sísmico que está inmersa en la NB del 2020. Esta otra tiene ciertas variaciones, los había mencionado también en la anterior clase, entonces vamos a trabajar con la última, ¿ya? La CBH 87 obviamente es válida, de todas estas, todas son válidas. Sin embargo, si hubieran algunas consideraciones que no están tal vez inmersas en nuestra normativa, yo les recomiendo que puedan trabajar con la ACI 31808 o la 31811, que son las más próximas a la configuración latinoamericana de las normativas, perdón, de las consideraciones, sobre todo en materiales y características eh, regionales. Me refiero a eso a las propiedades de los aceros que nosotros comercializamos en Latinoamérica, porque valga, y es importante decirlo, hay regiones como en Estados Unidos, Canadá y incluso en Panamá que manejan la misma configuración de acero, por decirles el acero de 500 megapascales o de 420 megapascales, pero este tiene otro tipo de módulos, ¿ya? En Latinoamérica, bueno, pues como es evidente, tenemos ciertas configuraciones un poco más económicas, pero que sí van a cumplir con con lo que exige la norma, ¿no? Eh, entonces, bueno, ahora en este caso vamos a ver pertinente de trabajar con la normativa boliviana y el resto de perdón, el resto de estas otras normativas van a ser si tenemos estructuras combinadas. Es probable, por decirles, de que en nuestra casa deseemos emplear una cercha. Eso es algo común. Han debido percibir ustedes de que la nueva tendencia arquitectónica fusiona no solamente hormigón, también estructuras metálicas e incluso las de madera para hacer cerchas en las cubiertas, ¿no? Y darle cierto tipo de caídas. Muchos de los edificios cuentan con chalets encima de la última planta para que puedan ser habitables y normalmente es como si tuvieran una casa por encima. Esto a razón de que pueda mm, tener un buen escurrimiento del agua acumulada. Es muy importante mencionar que en las terrazas lo más complicado es controlar filtraciones, porque ustedes saben de que no todas las construcciones son en su totalidad monolíticas, más aún si tienes viguetas pretensadas. Si bien no va a generar patologías estructurales, puede generar filtraciones que no son controlables y te permite, bueno, te obliga a recurrir a cierto tipo de tecnologías o aplicaciones de permeabilización que en realidad encarecen. Acá ya les he indicado que podríamos trabajar con la LRFD de la AISI, que es una normativa más adecuada a la ACI eh, y casada a lo que nosotros manejamos, ¿no? En la normativa boliviana. La LRFD 2016 tiene ciertas restricciones ya mucho más exigentes. Bueno, esto seguramente lo van a poder investigar mucho más a profundidad si es que no lo han visto en estructuras metálicas, pero yo les recomiendo que trabajen con esta, ¿ya? La del 2007. En el acero laminado lo mismo, ¿ya? Ya les había explicado que el acero conformado es aquel que se va a realizar en frío y el laminado, perdón, el conformado es aquel que se va a realizar claro, en frío y el laminado es aquel que sale directamente de fábricas con la sección ya definida al rojo vivo. Eh, Continuando a esto, la NBR para las estructuras de madera es la más próxima al código andino de la región para el manejo de las maderas de la Amazonía. Entonces, vamos a manejar eso si es que nosotros trabajamos, por ejemplo, con cerchas o incluso hay puentes de madera que se trabajan dentro de viviendas residenciales.
El aluminio prácticamente nosotros no lo manejamos justamente por los costos, ya les había indicado. Y estos otros dos no los podemos manejar, no los podemos modificar según esta configuración. ¿Ya? Los muros de bloques de hormigón, ustedes han debido ver de bloques de hormigón, son aquellos que ya se hacen en Bolivia, sin embargo son estructuras provisionales que se trabajan en faenas o en vivacs o cierto tipo de construcciones temporales, ya aquellos que se pueden desensamblar. Esto de las nosas mixtas se los voy a mencionar más adelante, pero no lo vamos a trabajar. Muy bien, chicos. Si ustedes han podido tal vez investigar un poco más sobre las normativas, si ustedes desearían trabajar con la EHE, por alguna consideración acá, les va obviamente a configurar todas estas características de los materiales respecto a a las limitaciones que van a haber. Para la EHE en las últimas versiones a partir del 2018, si no estoy mal, o tal vez 2017, el, el concreto, como lo mencionan ellos, en nuestro caso hormigón, es estructural a partir de los 250 kilogramos por centímetro cuadrado, o H25 megapascales. El H21 ya no es considerado un hormigón estructural por las exigencias. Entonces un poco estaríamos alejados de nuestra realidad. Nuestra realidad constructiva mayormente maneja casi en su totalidad hormigones de 21 megapascales o 210 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces es acá donde nosotros vamos a ver este tipo de configuración. Acá en esta pestaña vamos a ver las bibliotecas de los hormigones almacenados. Por ejemplo, aquí podemos adicionar otros hormigones que no estén dentro de los parámetros que tenemos en en las pestañas predefinidas, ¿ya? Podemos modificar el peso específico, podemos modificar el módulo elástico y la resistencia a compresión. Pueden existir, o sea, esto lo van a manejar si es que ustedes por alguna consideración especial vayan a manejar, por decirles, un hormigón específicamente de 35 megapascales o 40 megapascales, por decirles. Esto es probable que lo vayan a ver las personas que van a trabajar en su proyecto en la rehabilitación estructural de una vivienda. Entonces van a tener que manejar hormigones tal vez no convencionales. Algo muy importante, chicos, es que cuando hay emergencias, por ejemplo, obras de emergencia o hay licitaciones de emergencia, muchos de los proyectos son llave en mano y ustedes tienen que proponer la solución, no solamente tienen que construirla. Entonces hacen el proyecto y en su proyecto ustedes pueden manejar al ser emergencia ciertas consideraciones especiales que no se limiten a costos monetarios. Los forjados, les había mencionado que son las losas. Entonces, si alguien tal vez podría ayudarme, ¿cuál es la consideración más próxima a los mixers en general? Bueno, yo creo, me imagino que tal vez quienes ya han hecho una pasantía, ya han trabajado en alguna o con alguna solicitud de mixer, saben que lo que más se solicita es hormigones de H21. Muchos de los mixers ya están optimizados y les había mencionado que nuestro hormigón tiene ya, nuestro cemento ya tiene unos parámetros de mucha más alta resistencia a menor cantidad de agua. Entonces vamos a tratar de uniformizar, ¿ya? Vamos a ponerle H21 tanto a nuestras losas, a nuestras cimentaciones. Los pozos romanos es otro tipo de fundación. Son aquellos que se trabajan como bulbos y son un poquito menos industriales. En esta pestaña de cimentación, nosotros vamos a poner las características de nuestras fundaciones. Y en el caso de que vayamos a trabajar con pilotes.
Esta es la parte más importante de nuestra configuración en cuanto a fundaciones, porque vamos a poner las tensiones admisibles. Acá estaríamos trabajando con 2 kilogramos por centímetro cuadrado aproximadamente. Si hacemos una transformación de kilogramo fuerza a las unidades correspondientes de megapascales, tenemos algo parecido. Los pilares se refieren a las columnas y los muros ya los conocen ustedes. Acá en los muros vamos a definir si estos muros van a ser estructurales o solamente van a ser de cerramiento. ¿Ya? Si le vamos a poner estas configuraciones, según el tipo de modelación que le vayamos a dar, incluso pueden trabajar como muros de ductilidad limitada o muros de corte. ¿Hay alguien que puede explicarme a qué se refiere un muro de ductilidad limitada o un muro de corte? No lo averigüen en este momento en el Google o en la inteligencia artificial. ¿Algún concepto que ya hayan visto sobre esto? Como les había mencionado, toda participación siempre tiene un puntaje adicional y creo que les ayuda. El muro pantalla no hace referencia a lo que serían diré, el muro de corte no hace referencia a muro pantalla, Inge. Creo que también se llama así muros Sí, pantalla, sí, si no sí. me equivoco. Correcto, también se lo menciona así. Son muros de corte o muros de ductilidad limitada, o como tú me decías hace un momento, muros de... ¿cómo lo mencionaste, perdón? Muro pantalla. Muro pantalla, correcto. ¿Ya? Los muros de ductilidad limitada, bueno, estos están conformados de hormigón, tienen que tener una característica monolítica y, bueno, pueden ir desde los 10 centímetros, siempre y cuando tengan una armadura que le dé esa configuración. No puede tener ni columnas internas ni vigas de arriostre, porque en ese caso ya estaríamos hablando de un pórtico. Este muro tiene que estar sustentado en su misma estructura interna, como una losa de hormigón armado verticalmente compuesta. Muchas de las características de estos muros de utilidad limitada por facilidad constructiva en otros medios se han trabajado con mallas electrosoldadas, con varillas ya tipo gavionadas que tienen ya dimensiones predefinidas. Pero lo más importante de esto, chicos, es que estos tienen que tener una altura máxima restringida, porque un muro tiene que trabajar principalmente con reducción a la flexión, ¿ya? Justamente es eso a lo que me refiero cuando son muros de ductilidad limitada. Suelen trabajar en pórticos como un pórtico común, ¿ya? Y estos pórticos tienen que tener una altura media máxima de 3 metros. ¿Por qué son 3 metros? Porque son susceptibles a tener flexión lateral. Cuando existe flexión lateral, ustedes tendrían que considerar una flexión y un momento transversal. Y eso ya les genera órdenes de análisis de hasta segundo o tercer orden. Entonces, no queremos llegar a eso. Entonces, a eso es por eso importante de que no hagan muros pantalla muy elevados, muy altos, si estos están trabajando dentro de un pórtico. Entonces, estas son las configuraciones que le vamos a dar a los muros, a estos muros que vayan a trabajar dentro o estructuralmente, no solamente muros de cerramiento. ¿Ya? ¿Cuáles son los muros de utilidad limitada más comunes? Esos sí trabajan como muro, como muro estructural, no como muro de cerramiento. Dentro de un edificio, ¿cuáles son los más comunes? ¿El muro ascensor sería uno, Inge, o estoy equivocado? Correcto. Desde luego que si tú eres Brandon, ¿verdad? Sí, Inge. Ya, perfecto, voy a tomar dato. Correcto. Los muros más importantes dentro de una construcción son los de los ascensores. Y en otros casos, se toma justamente para darle rigidez a aquellos shafts o espacios huecos
donde necesiten cortar cierto tipo de solicitaciones. Es decir, visualmente le pueden dar una configuración de un shaft y a ese ponerle un muro de corte que puede ser como una especie de estética, pero lo que están generando es una rigidez transversal, perdón, claro, transversal a las losas, y estos van a trabajar autoportantes. Eso para evitar fricciones en losas muy grandes. Muchos de los shafts obviamente tienen la intención de darle más iluminación y otros justamente de darle rigidez. Por eso es que algunos de los shafts no son solamente huecos. Algunos están configurados como pequeños cuadros internos dentro de, no sé, como un pequeño tablero, algo parecido a eso. Acá justamente las barras que vamos a manejar y están en nuestra normativa son las de 420 o 500. Vamos a trabajar con las más bajas. No significa que es un acero más débil o un acero más ordinario. Esto se refiere a la fluencia máxima. En algunos casos, chicos, es más importante que trabajen con un acero con una ductilidad menor si es que necesitaran de que su estructura por alguna razón tienda a fallar primero por el acero. Porque en todo caso, si el acero 500 fuera siempre el mejor, se produciría únicamente eso. Y ustedes saben, quienes tal vez ya han visto en alguna construcción, la diferencia de los costos casi es imperceptible en grandes cantidades, así que no hay mucha diferencia. Acá donde vamos a configurar, chicos, es muy importante. Podemos dejarlo por defecto, después se puede modificar, pero acá es muy importante que configuren lo siguiente. Acá es donde nosotros hacemos la configuración justamente de lo que vamos a trabajar. Vamos a trabajar con un 420 y los estribos también. Como les decía, en nuestro medio no va a ser una gran diferencia que distingamos un acero 500 para vigas, un acero 500 para fundaciones y para estribos aceros 420. Lo único que va a generar es mucha confusión. Obviamente van a haber construcciones y estructuras en las que sí van a tener que manejar esta posibilidad. En malls o en tal vez hospitales, aquellos que tengan un ente de supervisión que les obligue a manejar de esto de manera diferenciada. Entonces, cuando ponemos idem, se supone que vamos a trabajar a lo anteriormente mencionado, que son las barras principales. Acá también pueden ustedes definir la configuración mucho más exquisita de cómo desean armar, por ejemplo, en sus vigas los momentos negativos, ¿ya? Todos van a trabajar con este 0420, ¿ya? Todo vamos a trabajar con el 0420. Sin embargo, en esta pestaña nosotros podemos configurar con qué tipo de fierro o de diámetro vamos a armar nuestras vigas. En los momentos negativos, había hecho clic acá, nuevamente lo vuelvo a hacer, hacemos un clic acá y nuestras armaduras de montaje las vamos a trabajar, no sé, podemos seleccionar solamente con armaduras de 20 o solamente con armaduras de 16. Y si notan, el esquema cambia. Ya los diámetros utilizados podemos trabajarlos únicamente acá. Algo así. Entonces, vamos a tener ese cierto tipo de configuraciones. Esto en el caso de que seamos mucho más exquisitos en las condiciones en las que deseamos trabajar. Por decirles que ustedes por alguna razón han comprado 2 toneladas para iniciar su construcción de fierro de 12 y van a empezar con fundaciones, entonces no van a poner su configuración del CPK con fierro de 16, sino van a tener que comprar otra cantidad. Entonces, es justamente para eso que ustedes van a ir configurando todas estas pestañas, ¿ya? Para los momentos positivos, para el montaje, para la armadura de piel, por ejemplo, la armadura de piel, ¿con qué fierro ven más pertinente trabajar?
Yo lo armaría con fierro de 8 o fierro de 10. Solamente con esos. ¿Ya? Y los estribos, ya habíamos mencionado de que solamente se deberían trabajar con fierros de 10. Ahí ya vamos afinando todas estas configuraciones. Y bueno, lo que ahora mismo yo quiero hacer es esta introducción para que nuestra próxima clase ya hagamos un modelo de un edificio definido. Creo que en lo que más tardamos, y ya no vamos a verlo la próxima clase, sino que ya vamos a tener esto preconfigurado, predefinido, de modo que vayamos modificando los datos y vayamos a hacer tal vez una vivienda o un condominio de 5 niveles. No, de 4 niveles, porque si no ya van a tener su tarea hecha los de su proyecto, ¿no? Bueno, aquí podemos ver todo este tipo de configuraciones adicionales. Y aquí vamos a, por ejemplo, adicionar las barras con las que deseamos trabajar en escaleras, en rampas, perdón. Y estas otras pestañas las vamos a ir trabajando más adelante cuando hagamos esto, por ejemplo, es muy importante, se los voy a enseñar cuando hagamos el modelo y en qué consiste. Ya estos son como las configuraciones. Acá tenemos lo más importante que son las cuantías mínimas. ¿Qué es una cuantía mínima? La cuantía mínima, chicos, es la relación que puede tener la cantidad de aceros respecto del volumen. Esa es la cuantía mínima. También hay cuantías máximas. La cuantía mínima tiene que trabajar no solamente en base a la normativa, sino hasta qué punto el acero trabaja realmente en sus condiciones óptimas. Y la cuantía máxima va a estar siempre referida a cuánto de acero máximo puedes poner dentro de un volumen de hormigón. No siempre va a ser pues mucho más favorable poner mucho acero en una viga, porque estaríamos primero trabajando en contra de la parte económica y segundo, estaríamos rompiendo ciertos esquemas parametrizados de mm, del comportamiento óptimo del brazo mecánico interno en, en un elemento. Acá también vamos a ver los recubrimientos. Por ahora vamos a dejar todo esto configurado por defecto porque van a ser las configuraciones que nos exige la normativa. Muchas de estas configuraciones ya están definidas por normativa. Acá, por ejemplo, sabemos que el recubrimiento mínimo es 2.5. Entonces, esas cosas sí deberíamos cambiarlas. Si bien el CPCAD ya tiene muchas cosas predefinidas, algunas hay que siempre revisarlas. En cimentaciones, en vigas de cimentación, el recubrimiento ¿cuánto tendría que ser? 5 centímetros. Correcto. En niveles expuestos, 5 centímetros y muy expuestos, 7 a 7.5 centímetros. En algunos casos de los puentes, cuando existe excesiva riada o arrastre de material, se pone hasta recubrimientos de 10 centímetros. Bueno, continuando con esto, si han hecho una configuración muy abrupta y desean obviamente volver a los parámetros iniciales, ponen a restaurar estados por defecto, pero es muy engorroso volver a reconfigurar. Terminamos esa configuración y quiero que nos vayamos a esta parte que las vamos a ver después. Obviamente en el modelo puedes cargar. Nos vamos a ir a nuestra normativa, que me imagino que ya tendría que estar acá. Acá está, justamente, en Bolivia.
Todos estos parámetros, chicos, tenemos que introducirlos según las características que tenemos. Por ahora no lo vamos a hacer, ¿ya? Vamos a no considerar estos efectos laterales o transversales. La acción del viento o la acción sísmica. Esta guía de diseño sísmico también está introducida en esta normativa. Ah, sí, ¿ves? La tenemos acá. Entonces, esto les voy a indicar según los parámetros de los espectros que se manejan. Es bastante enriquecido que se tengan los espectros desde el año 2006 hasta el año 2003. ¿De qué nos sirve tener las anteriores versiones? Porque no siempre van a diseñar. En muchos de los casos van a verificar y van a hacer cierto tipo de auditorías donde tengan que trabajar con el modelo real con el que se ha percibido o se ha tenido de percepción inicial a una estructura. Entonces, no siempre es importante tener solo la última normativa. Esto de la resistencia al fuego, en realidad, muchos de los que han tratado de trabajar con esto nunca han tenido un éxito. Y me parece que el CIPK todavía no lo ha definido. En este caso, chicos, vamos a obviar esta parte de los aceros. No los vamos a trabajar porque no estamos haciendo una estructura compuesta. ¿Ya? Lo mismo de la madera y en el acero extruido. Estos coeficientes de pandeo, chicos, para estructuras pequeñas los vamos a manejar hasta 1. Y en estructuras verticales, mucho más, perdón, obviamente todas son verticales, en estructuras de edificios de gran altura, que vayan encima de los 10 pisos hasta 20, se manejan otros parámetros y se los calcula. Eso se los voy a enseñar cuando hagamos ya un ejemplo mucho más rápido. Cuando hagamos clic acá nos va a salir este mensaje donde se indica que es conveniente introducir todas estas acciones de viento y de sismo antes de, o sea, durante la configuración de los parámetros. Pero eso no implica de que no sea posible modificar después. Es más, después ustedes pueden modificar incluso los recubrimientos, pueden focalizarse en otro tipo de configuraciones adicionales que no los han visto al principio. Ya eso no implica que tengan que repetir el modelo. Acá, chicos, es muy importante que si quieren hacer esta modificación, acá van a tener todos los parámetros que por norma están manejándose. Y acá vemos que los coeficientes utilizados son correctos, según las normativas. Aquí está la memoria descriptiva de los parámetros y coeficientes que vayan a emplearse en nuestra preconfiguración de nuestro modelo para que asimismo vayan obteniéndose las memorias de cálculo. Esto está referido a las estructuras metálicas, lo mismo para las maderas y demás. Acciones sobre el terreno. Esto es de normativa, ¿ya? Y esto es lo que tal vez habíamos mencionado en alguna de nuestras clases de las cargas persistentes y las cargas no accidentales o otros efectos arbitrarios como el sismo, el viento. Si ustedes desean, chicos, modificar estos parámetros, pese a que ya está preconfigurado según la normativa que hemos elegido, acá podemos hacer ciertas modificaciones a los estados límites de rotura y de fisuración. Los estados límites de rotura son aquellos que se trabajan en el servicio máximo y los de fisuración cuando ya deseamos trabajar en el lado, en el máximo desempeño de los estados límites últimos, perdón, cuando los servicios ya buscan la tendencia de falla. Podemos adicionar aquí ciertos parámetros y acá vemos las ecuaciones que están admitidas. Sin embargo, eso creo que es una modificación que tal vez tendría que tener alguna especificación técnica que les obligue. Sin embargo, no lo vamos a hacer hoy, ni va a ser necesario en muchos de los proyectos y en muchas de sus verificaciones estructurales. No necesitamos modificar los parámetros que por norma ya están definidos. Me parece que eso tal vez sería un caso excepcional que muy rara vez podría suceder. En nuestro caso y en muchos de los casos no va a suceder.
Entonces aceptamos esta configuración y ya estamos en la pantalla inicial de SPCAD. Para iniciar, chicos, aquí ustedes todavía pueden hacer ciertas configuraciones. En esta parte de la ventana pueden modificar las unidades. Yo por preferencia siempre he trabajado en el sistema métrico kilogramo y segundo, MKS, justamente porque se trabajan con kilogramos fuerza, con kilogramos, con metro y todos sus derivados, metro, centímetro, milímetro, lo mismo con el kilogramo, toneladas, gramos. El sistema internacional, ¿qué unidades maneja? ¿Quién puede indicar? Por 2 puntos en el examen. Metros, newtons y segundos. También, sí. La diferencia es que las fuerzas están definidas en unidades ya trabajadas con gravedad. Inicialmente yo les indiqué que preferentemente para mí, si bien las normativas están trabajadas en unidades adicionales de gravedad, no tengo la percepción yo de cuántos kilonewtons pesa mi auto. O cuántos kilonewtons o cuántos newtons pesa una bolsa de cemento, por ejemplo, ¿no? Entonces es por eso que para mí la percepción mucho más adecuada es en kilogramos. Esa es la razón por la que yo trabajo y muchos de los ingenieros que hacemos este tipo de diseños más focalizados en estructuras verticales donde las cargas no son de alto tonelaje, manejamos en metro, kilogramo y segundo. Obviamente hay ingenieros que están mucho más regidos a la norma y lo hacen así. Y las inglesas, obviamente, es por preferencia para quienes tengan esa familiarización. Acá en impresora ustedes, chicos, van a generar la configuración de cómo van a irse generando los planos según dimensiones para su memoria, ¿ya? O las memorias que les va a generar el programa para que les haga ese PDF. Porque después reconfigurar cuando una memoria ya está generada, cuando ustedes ya generan la memoria y no está según la hoja del tamaño que buscan, les genera sobreposiciones. Por eso es importante que configuren antes de hacer correr todo esto. ¿Ya? Entonces yo no manejo una hoja A4, por ejemplo. Entonces aquí lo configuramos y tengan en cuenta eso, porque después hay sobreposición y cuando quieren configurar después, sale entrecortado, ya no se lo ve la última línea. Y son cosas que obviamente van a suceder porque este programa no está diseñado para sacar como un Word, está diseñado para sacar planos y se hace análisis estructural. Aquí igual van a configurar cómo van a salir sus planos, cómo van a estar configurados. Ay, lamentablemente esto demora mucho. Mientras lo que voy a tratar es de que veamos nuestro AutoCAD. Creo que hasta aquí no creo que vayan a tener alguna duda, puesto que lo que estamos mencionando, me imagino que ya lo han visto tal vez como comentario con mucha más precisión durante el avance de la materia del hormigón armado. Esta mañana, la verdad me ha parecido muy placentero conocer de que han visto ese tipo de configuraciones, perdón, claro, de configuraciones de armado para que no exista empuje al vacío. Muchas de las obras que yo he visto que se han generado a través de CPCAD tienen esa mala configuración de aceros configurados o ensamblados con mucho empuje al vacío. Vámonos a esta configuración. Aquí van a configurar ustedes los planos de salida. Siempre y cuando tengan ustedes una especificación. Cuando ustedes trabajen
en su proyecto van a trabajar en tipo carta, nada más, ¿verdad? Viendo estas demás configuraciones, bueno, ya son de forma, y si van a hacer trabajar su tarjeta de video. Prefiero que lo hurguen ustedes, particularmente ustedes, para que se vayan familiarizando con el programa. Perdón. Les voy a dar una breve explicación de acá. Cuando trabajen en la entrada de pilares, ustedes van a trabajar con la entrada de las columnas y las alturas principalmente. Cuando estén en esta pestaña, solamente van a trabajar en ese sector, en esos elementos. Cuando están en la entrada de vigas, van a trabajar en losas y vigas, o mencionados como forjados. Solamente van a trabajar en ese tipo de elementos cuando estén en ese sector. Qué problema. Ya vamos a esperar que me llegue el código. Qué bien, ya me ha llegado. No, no me llega. Ya. Acá en resultados, ustedes van a trabajar con los valores obtenidos en cuanto a solicitaciones, y más adelante ya les voy a explicar en qué se trabaja en isovalores. Para empezar la modelación, chicos, aquí vemos nuevamente los datos generales que habíamos visto anteriormente, por eso les indicaba que se puede modificar todavía. Ya no significa que ya no pueda modificarse más adelante. Empezamos por esta pestaña y vamos a quedar ahí. Ya ejemplificando, en la entrada de plantas, vemos que existen dos opciones, las que son sueltas y las que están agrupadas entre sí. Esto es cuando trabajamos en conjuntos similares o agrupados. Ya les voy a explicar a qué se refiere. Vamos a trabajar por ahora en sueltas, donde vamos a introducir desde cero. Justamente, a ver, vamos a tratar de ignorar esto. Ay, qué macana. No puedo abrir ahora, justamente me va a tocar. Vamos a irnos acá. Vamos a simular. Disculpen que tenga que hacerlo en esta herramienta tan básica. Quiero explicarles lo siguiente. Hace un momento les mencionaba que estas son nuestras fundaciones. Y la primera planta, o la primera losa, o el primer nivel, es aquel que esté a nivel de terreno, o nivel cero. No de la cota de fundación, ya del nivel cero, donde existe el terreno. Entonces vale decir que si acá está nuestro terreno, nuestra losa 1 es esta. Vamos a hacer rápido. Esta es la losa 1, esta es la losa 2, esta es la losa 3, esta es la losa 4, esta es la losa 5 y esta es la losa 6. Ya. Entonces, este que estaba mencionando acá, este es nuestro nivel de terreno. No es nuestra cuota de fundación. Entonces, lo mismo vamos a trabajar en el AutoCAD. Perdón, en el CipeCAD. Número de plantas, vayamos a nuestro AutoCAD. Tenemos nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5 y nivel 6. Esto también va a ser considerado como un nivel. Por ejemplo, si va a ser una losa tipo terracita, o tal vez solamente para cerramiento, también es un nivel.
Entonces, en este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y acá en esta configuración, y vamos a quedar acá, vamos a trabajar forjados, ellos le dicen losas, ¿verdad? Ellos le dicen forjados, nosotros vamos a trabajar como losa. Vamos a poner nivel 1, y aquí pueden poner acceso o algo así. Nivel 2. Ya ven ustedes, ¿no? ¿Qué denominación le van a poner? Ya eso depende del calculista. Y acá, por ejemplo, yo quiero poner acá como terraza. El nivel 1 va a tener una altura, vamos a dejar todo como 290. Hasta acá. Y como este último nivel de terraza tiene otra serviciabilidad, le voy a poner una altura de 310. Acá dice categoría de uso. Estas categorías de uso van a estar generalizadas con un tipo de uso 1 inicialmente. Más adelante podemos postconfigurar esto si vamos a dar otro tipo de usos. ¿Ya? Y en el uso inicial, acá en Q, vamos a poner las cargas vivas que van a actuar en este modelo. Las cargas muertas vamos a ponerlas acá. Es decir, que no vamos a trabajar con el peso propio, porque el peso propio se autocalcula. Imaginemos que a todas nuestras losas, bueno, no a todas, imaginemos que del nivel 5 al nivel 2 vamos a trabajar con machimbre o con parquet. Entonces estaríamos hablando alrededor de 35 kilogramos por centímetro cuadrado en la carga muerta. Entonces, en tonelada metros, si alguien me facilita por favor el valor. Inge, una consulta, ahí también entraría lo que sería las cargas de ladrillo, estoqueado, por así decirlo, instalaciones. No, 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 no. Estas son las que van a trabajar directamente sobre el forjado, sobre la losa. Los muros, cuando los modelemos, los podemos cargar como carga lineal o como carga de una carga distribuida, en el caso que sea conveniente así. Si tú deseas mayor, obviamente puedes hacerlo, pero estas son las cargas que actúan directamente sobre el forjado según el software. En nuestro caso, directamente sobre la losa. No sé si he logrado absorber tu duda. Sí, está bien, Inge. Ya. En cuanto a las cargas, aquí vamos a poner los valores. Vamos a considerar lo siguiente. Que en la terraza vamos a tener, si alguien me facilita 100 kilogramos metro, perdón, 100 kilogramos sobre centímetro cuadrado en tonelada metro. Ya. Me sale 1000 toneladas metro cuadrado, o sea, los 100 kilogramos centímetro cuadrado, 1000 toneladas metro cuadrado, pero creo que se está Sí, confundiendo que sí, está mal las esto. cargas es cargas kilogramos sobre metro cuadrado. Ah, correcto, es kilogramos sobre metro cuadrado. Es kilogramos sobre metro cuadrado. Entonces sería solamente 0,1.
si fuera 100, 0,1. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Y al resto de los niveles le voy a poner 0,20, 200 kilogramos. La carga viva. Ya esto se puede modificar después, ¿ya? Y la carga muerta es la serviciabilidad que va a tener como preconfiguración de lo inicialmente construido. Entonces vamos a considerar de que vamos a tener un vaciado de una losa y por encima vamos a tener aglomerante, cerámica o lo que ustedes gusten. Estos parámetros posteriormente se pueden modificar. ¿Ya? Y le vamos a poner lo mismo. Vamos a poner que sea 150 kilogramos, que claro que es excesivo. 0,15 kilogramos, perdón, toneladas por metro cuadrado, o sea, 150 kilogramos por metro cuadrado. Ya. Ahora sí. Acá en lo que es editar plantas, acá es donde vamos a trabajar con el... aquí hemos mencionado a todos, ¿verdad? Terraza, nivel 5, nivel 4, nivel 3, nivel 1. Acá en la cimentación es la cota de fundación. Todos están a 290 y me gustaría a mí que este tenga una serviciabilidad de un subsuelo. Entonces le voy a definir yo, le voy a dar un parámetro de altura de subsuelo de 340, por ejemplo. No es exagerado, de 310. Pero tiene que ser en sentido negativo, porque esto está yendo por dentro del terreno. Y si notan, hemos introducido ya esto así. Si quiero mantener el mismo nivel, lo voy a poner en menos 2,90. Pero eso no siempre va a ser así, para que esto coincida. En algunos casos donde el estudio se ha enriquecido, yo lo estoy poniendo en 310. ¿Por qué razón? Que entre 10 centímetros más aquí. Justamente sería por el contrapiso, la cerámica o el parquet. Así es, correcto. Muchas gracias, Brandon. Es correcto, justamente eso yo lo veo por conveniente, porque este parámetro pequeñísimo del suelo introducido más adentro me genera mucha más estabilidad. Además de que cuando ustedes hagan la construcción, la cota de fundación puede variar en pequeños centímetros. Entonces eso se ajusta, justamente se logra de tener una cota exacta con lo que comúnmente llamamos la lechada pobre en la fundación. Y bueno, deben saber muchas veces que la lechada pobre a veces la preparan muy escasamente y les falta y no consiguen la altura deseada, o a veces el maestro ha hecho mucha lechada y cuando le echan ya tienen una altura mucho más elevada de la que estaban inicialmente considerando. Entonces, por eso yo considero unos 10 centímetros de holgura para justamente arreglar ya en en primer nivel con el contrapiso, con todo aquello que mencionaba Bram. Bien, acá vamos a hacer la introducción de pilares. Para esto necesito un poco más de tiempo. Ya, vamos a trabajar y voy a guardar este modelo. Y la siguiente clase ya vamos a hacer esta configuración ya de los edificios. Y ya es correr, ya prácticamente vamos a hacer un modelo mucho más rápido y nos va a demorar otra hora más. Y ya tendríamos un modelo predefinido para modelar. Y en una próxima clase ya vamos a hacer la obtención de resultados. Hasta ahí, ¿tenemos alguna duda? Creo que prácticamente hemos visto ya la parte preliminar de la modelación.
Y ya posteriormente todo es introducción de geometrías. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda sobre lo que hemos ido viendo? Creo que no. La verdad creo que no. Tal vez alguna duda conceptual, porque desde luego, si están grabando esta clase, van a poder verificar cómo hemos hecho la introducción de cada uno de estos datos, en qué pestaña ha ingresado. Entonces, ese tipo de consultas no creo que tengamos, ¿no? En qué parte ha configurado, en qué parte ha puesto eso, no. Pero si tal vez tuvieran alguna duda conceptual sobre de cómo estamos manejando, sobre cómo estamos definiendo ciertos parámetros, entonces esté atento, si no vamos a finalizar ahí la clase. Inge, quizás ahorita no tanto conceptual, pero en lo personal cuando trato de entrar a lo que sería planos para poder exportar al AutoCAD, eh, me dice que no tengo la licencia y me bota. No sé si eso va a perjudicar en todo caso a la clase. ¿Tú ya tienes algún modelo de CPCAD? La verdad no, pero cuando estaba usted avanzando, mostrando cómo poder plotear todo eso, estaba tratando de Sí. ingresar y bueno, eso es lo que me sale. No se cumple comprobación de Sí. seguridad y me manda para cerrar. Sí, justamente eso te va a suceder porque hay una vinculación del Autodesk con esto y en muchos casos te detecta si tu AutoCAD no está con una versión autorizada. Y no sé si has notado, yo al abrir ahora mismo mi AutoCAD, me estaba pidiendo de que inicie la sesión con la versión adecuada. Y bueno, hasta este momento sigo esperando que me llegue el código de verificación y no me llega al celular. Entonces suele suceder. Creí que esto solamente sucedía con la versión original. No sé si es esta versión, pero creo que antes no había ese problema. Ahora mismo yo he tenido ese problema, no sé si lo has verificado, que cuando he ingresado me ha cerrado el AutoCAD que tenía abierto hasta que pueda verificar de que estoy utilizando un software legal. Pese que nuestro AutoCAD, perdón, nuestro CPCAD ahora mismo es alternativo. Voy a tratar de averiguar un poco más sobre eso y vamos a tratar de ver una solución. Me imagino que debe haber alguna forma de anular este proceso. Bueno, creo que entonces hasta ahí tenemos ya definidos los parámetros de preconfiguración en el AutoCAD y ya lo que nos quedaría únicamente es trabajar con las geometrías. Eso lo vamos a ver ya, si deseamos estos días ver la clase adicional que tenemos pendiente o directamente ya en la primera clase que me imagino que va a ser directamente el día martes, ¿verdad? Porque el día lunes seguramente tienen establecido descanso por feriado. Bien, si no existe ninguna otra duda, entonces vamos a dar por finalizada esta clase y bueno, espero que puedan facilitarme ciertas dudas que pueda yo absorberlas. Y por último, nuevamente hoy he tenido esa demora en enviarles sus proyectos, pero se los envío enseguida, ya aprovechando que ya estoy acá con la computadora, les envío ya los parámetros de sus proyectos. Entonces, quedaríamos ahí, chicos, nos vemos la próxima clase. Hasta luego, Inge.